La depresión es uno de los trastornos más comunes que le pueden suceder al ser humano y que, como otros males, nunca avisan cuando llegan, están presentes y ni mucho menos la persona que los padece puede hacer algo que esté directamente en sus manos, ya que ese trastorno ataca al estado anímico hasta llevarlo al límite, a dejarlo en la delgada línea entre la vida y la muerte. Hoy tendremos para ustedes una historia muy especial, con la que seguramente muchos aquí presentes se van a identificar de alguna manera, por su final tan trágico, el cual empezó a raíz de un amor que falló y que quedó mucho a deber. Y eso aplastó al personaje principal de esta historia. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos muy cortos. A su vez, la depresión clínica es un trastorno del estado anímico el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas, meses o incluso años. Mirko Šarić fue un futbolista argentino de ascendencia croata, el cual vivió sus mejores momentos jugando al fútbol. Cadete del Ciclón, joven con un futuro promisorio, a sus 20 años ya era pretendido por el Real Madrid a finales del milenio pasado, y era un tipo que podría haber llegado muy alto si no hubiese sido por un problema personal que lo marcó toda la vida y que lo envió directamente al Hades. Su final fue un escándalo monumental en Argentina, a tal grado de ser un ejemplo para que muchas otras personas no cayeran en las garras de la depresión. Mucho ojo acá, porque la idea es mostrar el lado más perverso de este mal, pero también demostrar que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. Como en su momento la mamá de este futbolista se lo dijo, horas antes de que este terminara en el inframundo, acompañado de los demonios que torcieron por completo su cabeza. Es por eso que hoy te presento el perturbador caso del futbolista Mirko Šarić. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Seguramente muchos no conocen esta historia por demás triste, pues la vida de Mirko Šarić estuvo llena de vaivenes, muchos de ellos tristes. Desde muy niño, su padre, a él y a su hermano, les había enseñado el amor por el fútbol. Desde niños, tanto Mirko como Martín fueron llevados a las fuerzas inferiores del Ciclón, el San Lorenzo de Almagro, el cual sería el equipo de sus amores por excelencia. Ahí probaría todo el proceso para hacerse de la profesionalidad en las canchas. El trayecto era largo, pero la constancia era lo que lo valía todo. Sin lugar a dudas, una de las armas que tenía Šarić para ser completamente feliz era patear una simple pelota. A sus cortos 10 años, su madre optó por darle toda la confianza al sueño que deseaba. Su padre era el primero que se sentaba en la sala con los hermanos para ver el fútbol. Esa pasión y momentos familiares que se veían cada fin de semana en la casa de los Šarić serían inolvidables. Momentos que harían confiar más a Mirko, quien no dejaba de pujar para convertirse en una estrella del fútbol en potencia. El niño fue creciendo y cada vez más fue puliendo su fútbol. Su corpulencia lo hacía ser más vistoso en la cancha. Fue así como el entonces técnico Carlos Aimar lo debutó un 22 de diciembre de 1996 ante el Unión Santa Fe, reemplazando a Pipo Gorosito con apenas 18 años de edad. De ahí, el profesionalismo de este jugador empezó a dispararse. Era la nueva joya argentina en el medio campo y años más tarde, por su nivel en Argentina, ya lo catalogaban como una especie de Fernando Redondo. Cuando Oscar Ruggeri ya dirigía el cuadro azulgrana, Mirko ya era una pieza clave en el medio campo. Un tipo con altura, con ganas, fortaleza, temple en la zona de repartición. Y además tenía una zurda muy privilegiada, nunca se la pensaba para meter disparos de media distancia con la zurda. De hecho, la mayoría de sus goles fueron de esta forma, con el atrevimiento de un futbolista joven que no tenía miedo a pegarle desde lejos. Por eso Šarić tenía esa pequeña onza de escalar y llegar más lejos. De hecho, llegó a jugar con los viejos conocidos que militaron en la Liga MX en sus tiempos, como Gustavo Campagnolo, que militó en Tigres, Walter Erviti, histórico de Rayados, Leandro Romagnoli, quien jugó para Veracruz pasando de noche, Lucio Filomeno para Jaguares, Guillermo Franco para Rayados, entre otros.
Šarić era un jugador versátil en la media cancha y muchas veces fungía como un atacante sorpresa. Esa era su forma de jugar y de ser un eje de ataque, pero también distribuidor de la pelota. Cuando Ruggeri estuvo al mando del Ciclón, este tenía un lazo muy importante con el futbolista, pues su juventud era la que refrescaba de alguna forma a su once titular. Según en entrevista, Óscar Ruggeri llevó todo el proceso de Šarić en las fuerzas básicas, lo vio crecer y lo hizo debutar en el equipo. Prácticamente fue su acompañante hasta el profesionalismo, dicho en sus palabras. Sin embargo, también Óscar fue una pieza fundamental en la despedida del jugador, pues en su momento Mirko quiso hablar con él sobre una pregunta muy específica de la vida, la cual el técnico no supo qué responder. Pero ojo, que aquí hay que aclarar algo que también abona al final prematuro de este futbolista, el cual es el siguiente. Cuando Mirko tenía 18 años, era una especie de galán de telenovela. De hecho, dicho por sus familiares, amigos y conocidos, Mirko era de una familia clase media alta, era blanco y sobre todo tenía una carita tan finita que a su paso tuvo un arrastre espectacular de niñas que estaban tras sus huesos. De hecho, Ruggeri ya estaba cansado de que en los entrenamientos tenía su club de fans y a veces no lo dejaban concentrarse. Y hasta pensaba que esa sería su perdición por el tamaño de fanáticas que lo seguían. Todo eso, en su momento, abonaría a que los pensamientos del futbolista explotaran y que además sufriera algo llamado mal de amores, de lo cual nunca se podría recuperar. Aún así, y con los problemas personales que pudo tener en su corta vida, Mirko jugó 47 partidos con el San Lorenzo, 40 en primera división y 7 en torneos internacionales, para sumar la módica cantidad de 6 tantos en total para un mediocampista volante por izquierda, centro o derecha, el cual tenía explosividad al ataque, pero era muy mal marcador. Aún así, y con esa forma tan interesante de jugar, el Real Madrid estaba pujando por sus servicios. Ya le había echado el ojo. En ese momento, en el año 2000, la carta de Šarić ya valía $10 millones, una cantidad muy accesible para el conjunto merengue, quien ya le había seguido el paso por varios meses y se había acercado a la directiva del conjunto argentino. Šarić no se la podía creer y con mucho más razón tenía que ponerle ganas para poder cumplir su sueño. Sin embargo, en su mente habitaba algo que lo estaba atormentando día y noche. Tras aquellas risas en los entrenamientos, se escondía detrás una sombra tan oscura que le hacía ver su triste realidad. Šarić mostraba una cara a amigos y familia, pero para él se guardaba la verdadera, la cual lo acompañó hasta el último suspiro de su vida. Pues un 4 de abril, pero del año 2000, la catástrofe llegaría en silencio ante la mirada triste y desencajada de su madre al abrir la puerta del cuarto de su jovenzuelo hijo futbolista. Cuenta la madre de Mirko Šarić, a sus 20 años de su adiós, que su hijo tenía una particularidad interesante con respecto a varias personas que ella conocía. Era una virtud, la cual fue clave en la tragedia. Mirko era una persona generosa. Cuenta su madre que muchas veces le vio a su hijo repartir ropa y dando de comer a chicos de la villa de San Lorenzo con la única condición de que no abandonaran la escuela. La señora Ivana por fin abría su corazón y explicaba todos los detonantes de aquella noche trágica, la cual sigue estando en su mente como si esta hubiera sucedido ayer. De hecho, como anécdota que le sucedió días antes de su adiós, Ivana platicó que a su hijo le pesaban mucho las injusticias, más que a una persona normal. Su forma de ser abría el espacio para decir que Mirko era una persona que sentía muchas cosas dentro de su ser. Una vez lo reconocieron en la calle un automovilista. Al saber que era el mediocampista del San Lorenzo, le aventó el carro con el objetivo de pegarle y levantarle una denuncia para sacarle un buen billete. De hecho, el día de su partida no había ido a entrenar porque tenía que arreglar los papeles del seguro de su carro chocado, que lo mantuvo en casa. Sin embargo, la historia de su destrucción mental tiene que ver con lo que pasó en su vida, y básicamente fueron dos cosas las que le derrumbaron el mundo a pedazos. Una de ellas, y la más fuerte, fue un desamor que le pagó muy mal, y la otra fue una negociación de su traspaso con el Real Madrid que terminó siendo fallida. Pero realmente la primera fue la que desencadenó todo y la que lo mandó al psiquiatra. Todo comenzó cuando Mirko había formalizado una relación con una chica del barrio donde vivía. De hecho, era parte del grupúsculo de amigos de su hermano y de él. Cuando
tenía 20 años empezaron a salir, el futbolista y ella, una chica ciertamente soñadora. Mirko realmente estaba muy enamorado de ella a tal grado que llegó a discutir con su hermano por el caso de que este no le tenía tanta confianza y trataba de decirle que se la llevara más tranquila y no corriera tanto en la relación. Mirko estaba tan enculado que no escuchaba consejos, ni mucho menos, ya que cuando se metían en sus problemas, sacaba las garras, tenía un temperamento muy fuerte cuando se molestaba. Todos esos indicios daban a entender que algo ya empezaba a estar mal desde allí. Poco a poco fue cambiando en su forma de ser hasta que un día explotó. Fue así como la chica le notificó a Mirko que estaba embarazada. Sin embargo, tanto su hermano como su madre no creían esa noticia debido a que ya conocían ciertas acciones de esta, por lo que Mirko decidió demostrarles que el bebé que estaba esperando era de él. De hecho, sus compañeros de vestidor se habían enterado de la noticia y estos se habían dedicado a regalarle cosas de bebé con motivo de que un nuevo integrante en la familia llegaría. Todo era felicidad para el futbolista argentino que estaba cerca de catapultarse a las grandes ligas. Aún así, Mirko tenía esa presión familiar que no creía que el bebé era suyo, por lo que decidió hacerse unas pruebas de ADN para verificar una vez por todas de quién era el bebé. Fue así como Mirko esperó los resultados. Había pagado una buena fortuna por obtenerlos, pues se sabe que la chica se negó en su momento a hacérselos. De hecho, ella le juraba y le perjuraba que era su hijo y que cómo era posible que dudara de su amor y confianza. Luego, al tiempo de hacerse la prueba, llegaron los resultados finales. Al ver la sorpresa, Mirko se dio cuenta que quizá no hubiera hecho eso, pues el resultado arrojaba que el ADN era incompatible, por lo que el hijo de la chica no era del futbolista. Esa noticia lo destrozó y le perturbó la cabeza. Mirko estaba deshecho y le había dicho a su madre que ella tenía razón, que ella lo había engañado, llorando entre sollozos y con una cara estupefacta de dolor. Mirko no sabía cómo digerir el engaño, pues según su madre, él deseaba quedarse con ella, tener una familia y vivir felices. De hecho, ese era su sueño, tener una familia donde todos se apoyaran, pero no fue así, pues poco a poco ese sueño se fue resquebrajando. Luego de esa noticia, Mirko no sabía qué hacer. Todo mundo sabía que esperaba un hijo y en aquellos entonces el que dirán era una de las cosas que siempre se debían evitar, por lo que el futbolista ya no quería ir a los entrenamientos. Estaba totalmente despedazado mentalmente. De hecho, sus padres decidieron emprender una terapia en el psiquiatra con su hijo, pues el golpe que le había dado la chica los había sentado en lo anímico. La depresión empezaba a apoderarse del joven futbolista, que se enclaustró en sus propios pensamientos. Cuando tenía los resultados en la mano, Mirko fue a la casa de ella para explicarle a su padre que el hijo no era de él y que no se podría ser responsable. Resquebrajado, aplastado, triste y todo, tuvo que soportar la respuesta tan gris del padre de la chica, quien dijo lo siguiente: bueno, Mirko, mi hija pudo equivocarse una vez, restándole responsabilidad a lo que había realizado su hija, quien a leguas había jugado descaradamente con los sentimientos del jugador y de paso quería embaucarle un hijo que no era de él. Incluso se supo que ella se inventó la idea de que la familia del futbolista había alterado los datos del ADN para que su hijo no se hiciera responsable. De hecho, su hermano platicó que justamente haciendo las cuentas del embarazo, cuando se supo que estaba embarazada, semanas atrás Mirko había estado en Japón, por lo que ella no pudo haber tenido un acto con su hermano, además de que este ya le había captado con otros chicos, por lo que él cree que le pintaron el cuerno y le quisieron poner al bebé sin padre en la cara. En ese entonces, la depresión del futbolista se empezó a agudizar. El psiquiatra le recetó medicamento para que se relajara, pues ya empezaba a tener pensamientos fuera de la realidad, a pensar en un adiós prematuro de este mundo y a llorar muchas veces al día. Prácticamente ya nada motivaba al jugador a seguir adelante en esta vida que no tenía sentido, al menos no para él, pues poco a poco terminó siendo un esclavo de un tormento que parecía no tener un final. Aquí es donde viene el punto álgido de esta historia y cómo este futbolista avisó lo que tarde o temprano ejecutaría.
Uno de los momentos más duros de esta historia fue cuando un día llegó al entrenamiento con Oscar Ruggeri. Ahí, el técnico argentino lo recibió y el chico, ya de 21 años, le comentó algo que le heló la sangre al estratega y lo dejó marcado de por vida. Mirko le dijo lo siguiente: "Te vengo a decir que no le encuentro sentido a esta vida". Esa frase cimbró cualquier argumento del técnico, que no supo qué responder. De hecho, él creyó que su futbolista le diría algo referente al juego y no sobre una frase de la vida que se trata de una forma totalmente diferente. Lo más interesante es que Mirko quería por ahí una opinión de una persona especial, pero Oscar nunca pudo responderle algo tan complejo para él, a tal grado de que charlaron muy poco sobre ese tema y trató así de darle la vuelta a un asunto que no sabía cómo manejar. Luego de ese hecho, Ruggeri llamó al padre de Mirko para comentarle lo que había sucedido. Espantado y todo, Oscar trató de desmarcarse pidiéndole al padre que viniera a verlo, que algo andaba muy mal. A lo que este contestó que ya estaba medicado y que no había problema con lo que dijera, que todo estaba bajo control. A ese grado de descontrol llegó a estar Mirko, quien estaba totalmente fuera de la realidad, arropado por una depresión interminable. Por cierto, algunas personas cuentan que el más grande de los hermanos Saric estaba ya dispuesto a terminar con ese tormento en el momento menos esperado. Tal cual una persona que está hundida en el abismo de la depresión. Fue así como los días pasaron y los problemas de la casa de los Saric se acrecentaban más y más. Mirko estaba fuera de sí, deprimido, sin amor por la vida misma y sin ganas de jugar al fútbol. Todo se le había ido en un informe de laboratorio, hasta que de buenas a primeras, un día, entre una felicidad efímera y el dolor dentro de su ser, le dijo a su madre que saldría a ver a una chica, pero esa chica era su ex. De hecho, cuenta Ivana que nadie sabe lo que platicaron en esa tarde, pero luego de esa salida, Mirko estaba fuera de sí, como si estuviera decidido a irse de este mundo cuanto antes. Una noche antes del adiós, Saric bajó a la sala para hablar con sus padres. Les dijo lo siguiente: "Ustedes son unos padres maravillosos, pero mi problema ya no tiene solución". Horas antes a esa frase nocturna y la última que recibirían sus padres por parte de él, Saric le había dicho a su mamá que no podía sacarse de la cabeza a esa chica, la cual se había metido hasta el último rincón de su ser. El domingo, días antes de su partida, Mirko se la pasó saludando a amigos y a familiares, como haciendo una especie de gira del adiós. Al igual, en el último entrenamiento, se despidió de todos sus amigos y prácticamente llegó a casa y se acostó. No importa que a su alrededor estuviera el tiradero, a él ya no le satisfacía la vida y había que tomar otro tipo de soluciones rápidas y oscuras. Mirko sabía perfectamente que su estancia en este mundo ya tenía hora y fecha. No había vuelta atrás. No quería platicar con sus padres, menos con su hermano. Prácticamente se enclaustró en su cuarto. Una noche antes se despediría de sus padres y horas más tarde lo haría también de este mundo terrenal. Quienes conocieron a Mirko, su familia y amigos, sabían que el chico no andaba bien desde aquel mal de amores. Es triste saber que un engaño de este calibre te puede llevar a tomar decisiones tan complejas en un minuto y sin pensarlo. La cabeza de Mirko estaba hecha a pedazos y no había forma de repararla. Tanto así que esa noche que se despidió de sus padres en la cena, no dudó un solo segundo en tomar una sábana y una pesa para colgar las botas en el techo de su cuarto y así irse a otra dimensión. Cuando una persona sufre de depresión, lo más importante es nunca dejarla sola y siempre ayudarla en todo momento. Mirko no tuvo tanta ayuda como tal, pero sí mucha indiferencia de sus familiares y hasta amigos, quienes vieron y acompañaron al futbolista hasta el último minuto de sus días, pero a su vez fueron ciertamente indiferentes en ese mal que lo atormentaba día con día. Sin embargo, la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar un hombre enamorado de una persona que le quedó mal y de paso le dio un hijo que no era de él? Realmente son cosas que pasan, cosas de la vida que tienen soluciones, complejas y tardadas, pero las tienen. Y es de fortaleza mental aguantar esa desdicha de la infidelidad.
Según la madre de Mirko, si no se hubiera hecho esa prueba de ADN y se hubiera quedado con la idea de que el bebé era suyo, jamás se hubiera ido de esta dimensión y ahí estuviera jugando en este mundo. El dolor de Ivana era de impotencia y de rabia porque ella había colaborado de alguna forma a esta tragedia. Al día siguiente, la madre de Mirko le estuvo llamando varias veces para tomar el desayuno. El futbolista no bajó siquiera a ver los trámites del seguro del carro. A eso, ella decidió subir a su habitación. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue una almohada que estaba bien colocada en su cama, como si por un buen rato se la hubiera pensado. Luego, al abrir la puerta en su totalidad, vio aquel cuerpo en estado inerte. Su mirada quedó estupefacta ante un grito desesperado de dolor, de tristeza. Ambos, conjugados al unísono, el impacto había sido tal que Ivana no podía hablar, estaba en un terrible estado de shock. Esos fueron los momentos más terribles de la familia. Su padre a los pocos años también se fue de este mundo gracias a la enfermedad del cangrejo y su hermano tuvo que irse de Argentina a otro país para vivir su duelo. La familia de los Sarich se caía a pedazos. El hijo mayor había partido de la forma más grotesca posible, pero real. Años más tarde, la madre de Mirko se encontraría en la calle a la chica. Le gritaría de todo, pero nada de eso le devolvería a su hijo, tan risueño, sonriente y educado. La historia de Mirko Saric, el futbolista que deseaba el Real Madrid, el hijo de casa, el futbolista guapo, terminaría siendo presa de un trastorno que llega cuando menos lo esperas y que pocos estamos listos para recibirlo y luchar contra él. La depresión no es un juego, tampoco es algo que no puede erradicarse. Sin embargo, quien le es indiferente y no tiene la ayuda necesaria, actos como estos pueden presentarse en el momento menos indicado. Mirko era un chico con sueños, que una infidelidad y un hijo imaginario acabaron con él, desde sus pensamientos más bonitos hasta terminar en el lúgubre momento donde la vida se extingue lentamente en cuerpo y en alma. Pero dime, ¿conocías la historia de Mirko Saric? ¿Has sufrido o conoces personas con depresión? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Comparte este video con tus amigos. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.